ver, vamos. Vamos a ver si funciona. Levanto ya. Bien, jóvenes, vamos a retomar las sesiones y vamos a tener hoy día como tema central, que seguramente se va a prolongar hasta la clase también de mañana, el amparo interamericano. Dentro de esta perspectiva, recordemos que ya hemos visto dentro de la perspectiva de las garantías jurisdiccionales nacionales, lo que es la acción de reclamación de nacionalidad, lo que es el recurso de amparo y lo que es el recurso de protección, materiales que a ustedes les llegaron oportunamente y la grabación de la clase previa a la segunda declaración de huelga, digamos, de la semana antepasada. Señalado ello y visto, por lo tanto, y transmitidos los materiales respecto de estas garantías jurisdiccionales de carácter nacional, en definitiva, corresponde ahora ver, ¿cierto?, las garantías jurisdiccionales de carácter internacional que en el ámbito regional americano está dado en la perspectiva, ¿cierto?, de lo que hemos denominado amparo interamericano, y es que cuando se agotan los recursos o las acciones de carácter nacional sin poder obtener, ¿cierto?, el restablecimiento del derecho que ha sido conculcado, ¿cierto?, por forma arbitraria, ¿no es cierto?, por terceros, en definitiva queda la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Y esto es Profe, lo que denominamos amparo interamericano. Sí, dime nomás. ¿le podría hacer una consulta? Lo que pasa es que yo estuve estudiando de los PowerPoint que usted mandó últimamente Ya, y tengo la duda de que creo que los puse al revés. ¿Me podría decir el orden? Porque no sé cuál va primero. O sea, tengo como recurso de amparo primero, después puse el de protección y después puse el de nacionalidad. No sé si ese es da, el orden. da exactamente lo mismo, digamos, porque son absolutamente autónomos e independientes cada uno del otro. Ya, Ahora, profe, muchas gracias. si lo ubicas desde el punto de vista constitucional, la acción de reclamación de nacionalidad está en el artículo 12, ¿cierto?, en el segundo capítulo de la Constitución, digamos, donde está el tema de nacionalidad. Luego, el recurso de protección está en el artículo 20 de la Constitución, como además lo dicen los papers mismos, digamos, ¿cierto? Y el recurso de amparo está en el artículo 21 de la Constitución. Por eso tienen que leerlo, digamos, ¿eh? No solo tenerlo, porque si los tienen pero no los leen no sirve de mucho. ¿Mm? Ya, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, y este amparo interamericano, como decíamos, ¿cierto?, es una garantía jurisdiccional de carácter internacional que nace dentro del sistema interamericano de protección de derechos. Y a este vamos a dedicar seguramente las sesiones de hoy día y de mañana, ¿cierto?, para que ustedes tengan una comprensión global de este amparo interamericano. Eh, y esto implica, por lo tanto, que para activar este amparo interamericano es necesario ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eventualmente en una segunda etapa, si las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son cumplidas por el Estado, ¿cierto?, que es el responsable de la infracción de los derechos de las personas, ¿cierto?, no acata las recomendaciones,
Luego, ¿cierto?, va a suceder que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta lo resuelva en un procedimiento de carácter contencioso, ¿cierto?, donde una parte es el Estado y por la otra parte va a estar la Comisión Interamericana y quien ha sido, ¿cierto?, el afectado por la violación de los derechos humanos. Y allí la Corte finalmente terminará dictando una sentencia que va a ser de carácter vinculante y obligatorio para el Estado infractor. Bueno, partamos, ¿cierto?, en este sentido y vamos primero a lo que es la perspectiva, ¿cierto?, de entender lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para ello partamos desde el inicio. En 1959 se realizó la quinta reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores que se realizó en Santiago, en nuestra capital, donde se decide encargar al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto de convención sobre derechos humanos y proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para lo que es la tutela y la observación de estos derechos humanos. Cabe al mismo tiempo señalar que en la misma reunión del año 59 se aprobó la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el 25 de mayo del año 60, el Consejo de la Organización de Estados Americanos aprobó el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eligió a sus primeros 7 miembros el 29 de junio de ese año. Esta comisión, que la hemos resumido, digamos, en el paper como Comisión IDH, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que todos sepan, cuando hablemos de Comisión IDH, vamos a estar hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Pasó a ser un órgano de la Organización de Estados Americanos con la reforma del artículo 51 de la Carta de la Organización de Estados Americanos bajo el Protocolo de Buenos Aires, que fue adoptado en el año 1967. Y la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 112, reformado en 1970, regula esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le asigna como función principal, y esto tienen que saberlo muy bien y no olvidarse de ello, la tarea de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia. Y expresa que una convención interamericana sobre derechos humanos debe determinar la estructura, competencia y procedimientos de dicha comisión, así como la de otros órganos encargados de esta materia. Señalemos también, por otra parte, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, convocó una conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, la cual se reunió en la ciudad de San José, que es la capital de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre del año 67, y el 21 de noviembre del 67 la conferencia adoptó lo que hoy día vamos a conocer como Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado regional base, ¿no?, de protección de derechos humanos que tenemos en nuestro contexto interamericano. Señalemos también, por otra parte, que la entrada en vigencia de la Convención, ¿cierto?, Americana sobre Derechos Humanos se concreta el 18 de julio del 78 y constituyó un paso importante
en el fortalecimiento del sistema de protección de derechos en la región y permitió incrementar la efectividad de la Comisión, estableciéndose a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos y modificando la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional. Desde esta perspectiva, podemos decir que la Convención Americana de Derechos Humanos, que la vamos a resumir siempre como CADH, ¿cierto? Convención Americana de Derechos Humanos, tiene como contexto, objeto y fin el aseguramiento del respeto y garantía de los derechos humanos determinados en su cuerpo normativo a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, vale decir, respecto de todos los estados que hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Es necesario también recordar que el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos lo explicita con meridiana claridad cuando establece que la Convención Americana tiene como propósito consolidar en este continente, vale decir el continente americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Cabe además agregar que dentro del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que los estados americanos, ¿no?, en definitiva, van a reafirmar su propósito de consolidar en este continente, ¿cierto?, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales. Agregando que se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual se justifica una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Por lo tanto, el sistema que se crea es un sistema internacional, regional, de protección de derechos que tiene, y esto es importante también reforzarlo bien, ¿no?, tiene una naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno. ¿Y esto qué implica? Esto implica que siempre toda persona que crea o considere que su derecho ha sido vulnerado, ¿no?, dentro de un estado determinado, ¿no?, en definitiva, ella debe agotar todos los procedimientos jurídicos internos y todos los procedimientos judiciales, ¿cierto?, ordinarios, y solo si agotando todos esos procedimientos no logra restablecer, ¿cierto?, su derecho, en definitiva va a poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ella inicie, por lo tanto, el procedimiento también de resguardo de sus derechos. Si seguimos analizando el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, este preámbulo también va a considerar que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Esto implica, por otra parte, ¿no?, tener presente que para el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, los derechos individuales y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales son interdependientes, y desde este punto de vista ellos deben actuar en conjunto. Agreguemos también desde esta perspectiva que la Convención Americana de Derechos Humanos determina en su primera parte las obligaciones jurídicas generales de respeto y garantía de los derechos y el deber de adecuar el ordenamiento jurídico interno a tales derechos contenidos en la Convención Americana, como asimismo precisa derechos y libertades protegidos por ella, principalmente derechos civiles y políticos en los artículos 3 a 25 y derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 a través de una disposición general. Por lo tanto, si seguimos avanzando en esta perspectiva, nos vamos a encontrar con que la Convención Americana de Derechos Humanos a los estados parte, hoy día son 20 estados de la región americana, nos vamos a encontrar que el artículo primero les establece a todos los estados partes la obligación de respetar los derechos. Y así, el primer párrafo del artículo primero de la Convención Americana establece que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, ya sea por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por lo tanto, aquí la enumeración que hace de derechos no es de carácter taxativa, ¿cierto?, entre los motivos que son de discriminación, y por lo tanto cualquier otra discriminación también en definitiva entra dentro de la enumeración que hace este párrafo primero del artículo primero de la Constitución. Y agrega que para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano, ¿no?, lo que no deja de ser importante, digamos, para efectos, ¿no?, de lo que es el análisis que estamos concretando. A su vez, este artículo primero establece dos obligaciones generales que tienen todos los estados partes y que se concretan a través de las expresiones respetar y garantizar. En este sentido, por lo tanto, hay dos verbos rectores de las obligaciones que tienen los estados respecto de toda persona que está sujeta a su jurisdicción, que es la de respetar y garantizar los derechos asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de respetar, estamos señalando que ningún estado parte puede desarrollar ninguna acción o misión que vaya en contra de los atributos que integran los derechos contenidos en la Convención Americana. Y garantizar, a su vez, implica la acción positiva de los estados en torno a establecer todos los medios necesarios para que sea posible el ejercicio real y efectivo de todos los derechos por todas las personas sometidas a la jurisdicción del Estado. Por lo tanto, el Estado no solo no puede afectar los derechos, lo que implica respetarlos, ¿no?, sino que al mismo tiempo debe desarrollar una acción destinada a posibilitar, ¿no?, el ejercicio efectivo y real de cada uno y de todos los derechos
para todas las personas que estén sometidas a la jurisdicción del Estado, ¿no? Por otra parte, el segundo artículo muy importante también de la Convención Americana de Derechos Humanos es el artículo segundo. Este artículo segundo nos señala el deber que tienen los Estados partes de adoptar disposiciones de derecho interno. Este artículo, ¿qué es lo que expresa, ¿cierto?, en su contenido? Que es el siguiente. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Por lo tanto, el Estado, a través de este artículo, se compromete, ¿no?, una vez que ratifica la Convención Americana, a que si cada uno de los derechos y todos ellos no están garantizados en el ordenamiento jurídico interno del Estado, el Estado asume el compromiso de concretar de inmediato, ¿no?, la perspectiva de adoptar disposiciones de derecho interno para que ellos sean efectivamente respetados y garantizados. Si seguimos avanzando en esta perspectiva, podemos decir, por lo tanto, que a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, cada Estado parte adquiere la obligación jurídica, de acuerdo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, de adoptar todas las medidas de carácter normativo de derecho interno, y esto implica, por lo tanto, modificar desde disposiciones de la Constitución, pasando por disposiciones legales, hasta disposiciones de carácter, ¿no es cierto?, de reglamentos o decretos, ¿no es cierto?, y por otra parte, ajustar el comportamiento de las autoridades y funcionarios que sean necesarios para dotar de efectividad a los derechos asegurados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Agreguemos también, por otra parte, ¿no?, que, en definitiva, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el título de protección judicial, determina, ¿cierto?, la protección judicial de los derechos contenidos en la Convención a través de un recurso sencillo y rápido que sea efectivo. Así, ese artículo 25, en su párrafo primero, determina que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o la presente convención. Por lo tanto, los derechos que debe proteger este recurso sencillo y rápido, y que debe ser a su vez efectivo, son no solo los derechos que están asegurados en la propia convención, sino también los que están asegurados en la Constitución del Estado parte, aun cuando esta violación de esos derechos sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Y el párrafo segundo establece las obligaciones específicas de los estados en esta materia. Y nos dice que los estados partes se comprometen, en primer lugar, a garantizar que la autoridad que es competente y que está prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional competente deberá, una vez que se interpone el recurso, avanzar en el análisis del recurso y resolverlo, ¿no? A su vez,
debe el Estado garantizar siempre la posibilidad de la existencia del recurso judicial. Y en tercer lugar, debe garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el respectivo recurso. El incumplimiento de las obligaciones convenidas abre la posibilidad que las personas afectadas por la vulneración de sus derechos humanos puedan desarrollar lo que la doctrina latinoamericana ha denominado, ¿cierto?, amparo interamericano, una vez que se haya agotado las instancias jurisdiccionales nacionales, estas no existan o ellas no sean de carácter efectivo. Por lo tanto, siempre debe agotarse las instancias, ¿no es cierto?, jurisdiccionales de carácter nacional, ¿no?, pero si ellas no existen, no hay por qué agotarlas, y si ellas no son efectivas, tampoco es necesario agotarlas, y por lo tanto se puede recurrir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estas tres situaciones: cuando se hayan agotado las instancias jurisdiccionales nacionales, cuando en definitiva esas instancias no existan o cuando ellas no sean efectivas. Agreguemos también, por otra parte, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un conjunto de normas de interpretación que están previstas en los artículos 29 y 30 de la Convención Americana. El artículo 29, que es el que más nos interesa, establece 4 reglas de interpretación que son fundamentales. La primera de ellas, ¿cierto?, siguiendo de todas maneras con el encabezamiento del artículo, que siempre va a establecer: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de que, ¿cierto?, en este caso el literal A nos dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que lo que la propia convención establece. Si seguimos avanzando, el literal B, ¿cierto?, nos va a decir, ¿cierto?, en este sentido, y aquí mantenemos el encabezamiento: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Aquí, de este literal B del artículo 29 de la Convención Americana, surge lo que se denomina el principio favor persona, ¿cierto? Ustedes lo tienen, ¿cierto?, en lo que son los postulados de interpretación en materia de derechos fundamentales, pero aquí está consagrado expresamente. Por lo tanto, siempre debe aplicarse desde un punto de vista normativo aquella norma jurídica, no importa si es interna o internacional, ¿cierto?, siempre y cuando haya sido ratificada por el Estado de Chile, que mejor proteja los derechos. Y por lo tanto, ¿cierto?, si la Convención Americana protege mejor un derecho de lo que lo hace el derecho interno, en definitiva debe aplicarse la norma interamericana. Por el contrario, si el texto de la Constitución protege mejor un derecho que lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, habrá que aplicar la norma de carácter constitucional. Dentro de esta perspectiva, no hay una regla en un sentido unívoco, sino que siempre debemos aplicar aquella norma, ¿cierto?, que en mejor forma protege y garantiza los derechos fundamentales. Eso es lo que hoy día se denomina principio favor persona. Luego, el literal C nos va a decir, y volvemos a tomar, ¿cierto?, lo que es
la parte inicial del artículo 29, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, ¿cierto? Y el literal C nos dice excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Aquí tenemos lo que nosotros ya inicialmente consideramos, ¿cierto?, como, ¿cierto?, derechos implícitos o no enumerados en el texto de la Constitución. Por lo tanto, no se puede excluir derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática o representativa de gobierno. Y por lo tanto, cualquier derecho que surja, ¿cierto?, de este carácter de ser inherente al ser humano o derivar de la forma democrático-representativa, aun cuando no esté contemplado en el derecho positivo, en definitiva, son lo que hemos denominado derechos implícitos o no enumerados. Y ellos igualmente deben ser garantizados, ¿cierto?, como también lo explicamos, ¿cierto?, oportunamente. Y el literal D nos dirá, por lo tanto, siguiendo el encabezamiento del artículo 29, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. ¿Qué significa este literal D? Esto significa que además de asegurar, ¿cierto?, garantizar los derechos que están contenidos en el texto de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, también deben considerarse aquellos que están en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en otros actos internacionales de la misma naturaleza. En este sentido, dentro del sistema interamericano se han generado un conjunto de otras convenciones que, en definitiva, van a tratar ámbitos de derechos específicos y, por lo tanto, esos derechos específicos también van a ser considerados como parte, ¿cierto?, de lo que es el corpus juris interamericano, ¿cierto? Por lo tanto, el corpus juris interamericano está constituido por la Convención Americana de Derechos Humanos, en segundo lugar por la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que es anterior, ¿cierto?, a la Convención Americana, y por todas las convenciones específicas que hayan sido desarrolladas en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, dentro de los cuales también debe considerarse, para los estados que lo han ratificado, el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito regional americano. Y luego tenemos el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual precisa el alcance de las restricciones, ¿cierto?, a los derechos que están contenidos en este corpus juris interamericano. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razón de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver, como ya lo vimos en el ámbito del derecho interno, aquí igualmente la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las restricciones, ¿cierto?, o limitaciones al ejercicio de los derechos solo se puede hacer en base al principio de reserva de ley. Vale decir, solo el legislador y únicamente el legislador puede, por lo tanto, restringir o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo tanto, ellos nunca lo pueden hacer, ¿cierto?, disposiciones de carácter administrativo que pueda dictar el ejecutivo o el gobierno de un determinado estado.
solo lo puede hacer el órgano representativo del conjunto de la sociedad, que es en este sentido el Parlamento, donde están las posiciones de mayorías como las posiciones de minorías que representan, ¿cierto?, al conjunto del cuerpo político de la sociedad respectiva. Agreguemos también, por otra parte, que en la segunda parte de la Convención Americana de Derechos Humanos se establecen instituciones de protección de los derechos. Y aquí vamos a ver las dos instituciones que van a permitir hacer funcionar el amparo interamericano. ¿Cuáles son ellas? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una parte, que ya sabemos que es la primera que opera y donde las personas van a llegar con sus reclamaciones sobre vulneración de derechos al interior de un Estado determinado, y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, y estos dos órganos, ¿no?, uno primero y el otro después, ¿no?, la Comisión y la Corte, van a ser los dos órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención en materia de derechos humanos. Partamos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, si ustedes tienen el texto de la Convención en sus manos, como se los pedimos, ¿cierto?, las funciones y facultades de la Comisión están en los artículos 41 a 43 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, a su vez, los artículos 44 a 51 de la Convención establecen todo el procedimiento referido al régimen de peticiones individuales, que es lo que nosotros hemos denominado, ¿no es cierto?, el inicio del proceso del amparo interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, esto lo analizaremos con cierto detalle y al mismo tiempo veremos el procedimiento con el cual se inicia, ¿cierto?, el amparo interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al mismo tiempo consideraremos disposiciones también del reglamento respectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que complementa estas disposiciones de los artículos 41 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya algo tenemos de lo que ya hemos analizado, ¿no es cierto?, en lo que es la introducción a esta materia, cuando hemos dicho que la Comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos, pero una vez que se dictó la Convención Americana de Derechos Humanos, no es solo un órgano de la Organización de Estados Americanos, sino que a la vez es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como parte de esta última, vale decir, de la Convención Americana, se encuentran reglamentadas en el capítulo 7, en sus artículos 34 y siguientes. El actual estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue aprobado en el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 1979, en la capital de Bolivia, vale decir, en la ciudad de La Paz. Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que, como lo hemos a su vez también señalado, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos que, perdón, este ya lo hemos visto. Nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el artículo 1, en concordancia con el antiguo artículo 112 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, define a la Comisión como un órgano de la Organización de Estados Americanos creado
para promover la observancia de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en la materia. El estatuto vigente distingue claramente la atribución de la Comisión respecto a los Estados partes, a su vez, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de aquellos otros que están referidos a los Estados miembros de la organización que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, la Comisión tiene una doble perspectiva. Es un órgano que, en definitiva, debe promover la observancia de los derechos humanos y ser un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Y por lo tanto, aquí tiene una tarea respecto de todos los estados que son parte de la OEA, ¿cierto? De la Organización de Estados Americanos. Y por otra parte, ¿cierto? Tiene una misión específica respecto de aquellos estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que han ratificado, por lo tanto, tal convención. Por lo tanto, tiene un rol más significativo como órgano, ¿cierto?, de promoción de derechos respecto de todos los estados americanos, ¿cierto?, que son parte de la Organización de Estados Americanos, y tiene tareas específicas en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del respeto y garantía de los derechos que los estados partes deben, ¿cierto?, en la medida en que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, tenemos que la Comisión también se rige fuera de las disposiciones, ¿cierto?, de la Convención y de la Carta de la Organización de Estados Americanos, también se rige por su propio reglamento, ¿cierto? Reglamento que en su versión actualizada, ¿cierto?, es del 31 de diciembre del año 2009, el que ha recibido de todas maneras algunas reformas en el año 2011 y también, ¿cierto?, en algunas reformas secundarias en la reunión desarrollada en marzo del 2013. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, este reglamento va recibiendo, ¿cierto?, actualizaciones a través del tiempo y por lo tanto hay que tener cuidado de ver siempre el reglamento con todas las reformas y actualizaciones al momento en que se tramitan, ¿cierto?, un amparo interamericano, vale decir que se tramita una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 34 de la Convención Americana establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integra por 7 miembros. Estas personas que integran la comisión deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Asimismo, el artículo 35 determina que la comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, los miembros de la comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ¿no?, y los estructura de una lista de candidatos que son propuestos por los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, como precisa el artículo 36, ¿cierto?, de ese cuerpo normativo. Los miembros de la comisión son elegidos por 4 años y solo pueden ser reelegidos por una única vez, de acuerdo a lo que señala el artículo 37 de la propia Convención Americana. Asimismo, no pueden formar parte de la Comisión Interamericana más de un nacional de un mismo Estado. Por lo tanto, si son, en definitiva,
7 de los miembros, nos vamos a encontrar que cada uno de ellos debe pertenecer a un estado diferente, ¿no?, de aquellos estados que son parte de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, ¿cuál es la función básica de la Comisión? El artículo 41 de la Convención Americana señala que la tarea fundamental o la función básica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el ámbito regional americano. Podemos agregar al mismo tiempo que estas funciones y atribuciones de la Comisión van a estar claramente establecidas en el texto. Por una parte, está la de estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Por lo tanto, el de lograr el máximo de difusión y adhesión, ¿cierto?, de los pueblos americanos, ¿cierto?, a los derechos humanos, tal como están contenidos en el Corpus Interamericano de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, le corresponde también a la Comisión formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus legislaciones internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto de tales derechos. Al mismo tiempo, cabe también agregar que le corresponde preparar estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones y, asimismo, solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. A su vez, también tiene dentro de estas atribuciones atender las consultas que por medio de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y dentro de sus posibilidades les prestará el asesoramiento que estos le puedan solicitar. También le corresponde actuar respecto a las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo que disponen los artículos 44 a 51 de la Convención, que son los que establecen el procedimiento del amparo interamericano. Y, por último, rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre la labor desarrollada respecto del respectivo año. Podemos también señalar que así, por lo tanto, podemos entrar al amparo interamericano. Y podemos decir que el artículo 44 de la Convención Americana precisa que cualquier persona o grupo de personas o incluso una entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización pueden presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier persona, ¿cierto?, de un Estado miembro, cualquier grupo de personas o incluso entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más Estados miembros pueden presentar a la Comisión Interamericana peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de derechos humanos respecto de un Estado parte. Agreguemos a ello que el artículo 45 determina las formas de reconocimiento de competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los Estados partes, y ese artículo 45, en su párrafo primero, nos señala que todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión
de esta convención o en cualquier momento posterior declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta convención. Por lo tanto, si bien las personas pueden presentar peticiones, si los grupos de personas pueden presentar peticiones, si las organizaciones no gubernamentales reconocidas en los estados partes pueden presentar peticiones, también lo puede hacer un estado respecto de otro estado parte de la convención. La verdad es que esto que determina el primer párrafo del artículo 45 no ha ocurrido nunca, porque las peticiones han sido siempre presentadas, ya sea por personas, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, reconocidas en estados partes del sistema interamericano. Segundo, las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un estado parte que no haya hecho tal declaración. Esto se refiere solo a cuando un estado parte presenta, ¿cierto?, en este sentido, una queja respecto de otro estado parte. Obviamente, el estado parte que presenta la queja no puede hacerlo si él mismo no ha reconocido la competencia de la Comisión para pronunciarse respecto de quejas que lo puedan afectar a sí mismo. Por otra parte, el párrafo tercero nos señala que las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido o por un periodo determinado o para casos específicos. Y, finalmente, el párrafo cuarto en esta materia determina que las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha organización. Podemos, por lo tanto, en esta perspectiva, señalar que el reglamento de la Comisión, en el artículo 28 de la misma, señala los requisitos para la consideración de peticiones. Y dice que este reglamento, en su artículo 28, que las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información. ¿Qué información debe tener una petición? Como ocurre casi también con los recursos o acciones protectoras de derechos fundamentales en el plano interno, debe tener en primer lugar el nombre de la persona o de las personas que hacen la denuncia, o el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o los representantes legales, y el Estado miembro en el que está legalmente reconocida. Segundo, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado y las razones por las cuales solicita esto. Esto es relativamente obvio, ¿cierto?, en la medida en que un peticionario hace una queja respecto de un Estado, ¿cierto?, generalmente puede pedir la protección de su nombre para que no se produzcan eventuales represalias por parte del Estado, ¿cierto?, que en definitiva la persona presentó la queja. Agreguemos al mismo tiempo que, en tercer lugar, debe señalarse la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, si lo desea, un número de teléfono, facímil y dirección postal. En cuarto lugar, en la petición debe formular una relación del hecho o situación denunciada con especificación del lugar y fecha
en que se produjeron las violaciones alegadas. En quinto lugar, de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o de la situación denunciada. En sexto lugar, la indicación del Estado que el peticionario considera responsable por la acción o por la omisión en la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al o a los artículos presuntamente violados. En séptimo lugar, el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del reglamento, ¿no?, que en definitiva va a establecer que el plazo para presentar peticiones es de 6 meses desde el momento en que se produce la vulneración del derecho. Por lo tanto, para presentar una petición, ¿cierto?, hay que hacerla dentro de los 6 meses, ¿cierto?, que establece el artículo 32 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe al mismo tiempo señalar que la Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, va a recibir y procesar en su tramitación inicial las peticiones que le sean formuladas. Cada una de las peticiones se registrará, se dejará constancia a ella, ¿cierto?, también al momento de presentarse, la fecha en que fue recibida y se deberá acusar recibo por esta Secretaría Ejecutiva, ¿cierto?, a quien presentó, ¿cierto?, la petición. Por otra parte, cabe también señalar, ¿cierto?, que las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente reglamento también deben estar expresadas, ¿cierto?, en la petición. Lo mismo ocurre con la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional, ya que si ha sido sometida a otro procedimiento internacional, no puede hacerse la presentación en el sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, el artículo 29 del reglamento de la Comisión regula el procedimiento inicial ante la Comisión y señala en su primer párrafo que la Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, va a recibir y va a procesar en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas. Cada petición, como ya lo hemos dicho, se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se va a acusar recibo, ¿cierto?, en este sentido al responsable, ¿cierto?, de la petición. Agreguemos al mismo tiempo que cuando se alegue que la presente víctima puede ser objeto de aplicación de la pena de muerte, o cuando el objeto de la petición guarde conexidad con una medida cautelar o provisional vigente, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que la Comisión puede solicitar a la Corte, ¿cierto?, que se adopten medidas provisionales, y esas medidas provisionales la Corte las hará llegar al Estado respectivo para que en definitiva se proteja a la persona, ¿cierto?, que en definitiva ha presentado, ¿cierto?, la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, cuando las presuntas personas sean personas privadas de libertad, cuando el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en un proceso de solución amistosa, o cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes, entre ellas la decisión puede tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un impacto en el goce de los derechos, ¿no?, o la decisión pueda impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de múltiples peticiones sobre el mismo asunto,
si la persona no reúne los requisitos exigidos en el presente reglamento, la comisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete conforme con lo que dispone el artículo 26.2 del reglamento sobre la materia. Podemos, a su vez, señalar, para ir cerrando esta primera hora de clase, que si la petición expone hechos distintos o si se refiere a más de una persona o a presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, la comisión podrá desglosarlas y tramitarlas en expedientes separados, a condición de que reúnan todos los requisitos que ya hemos señalado en el artículo 28 del reglamento. Asimismo, si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, la comisión va a poder acumularlas y tramitar en un mismo expediente. Y, a su vez, en los casos previstos en los literales ya señalados 4 y 5, la comisión notificará por escrito a los peticionarios. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva debe notificar de inmediato la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, a su vez, el artículo 32 del reglamento de la Comisión determina el plazo para la presentación de peticiones y el criterio para computarlo, señalando que la Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los 6 meses, plazo que ya hemos señalado, ¿cierto? Ya que las peticiones solo pueden presentarse dentro de este plazo de 6 meses contado o a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos en el respectivo Estado. En los casos en los cuales resulte aplicable las excepciones al requisito de previo agotamiento de los recursos internos, vale decir, cuando no existan esos recursos internos o cuando esos recursos internos no sean efectivos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable a criterio de la comisión. A tal efecto, la comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso. En este sentido, por lo tanto, cuando se da esta situación especial, solo, ¿cierto?, es recomendable presentar la petición, ¿cierto?, dentro de los 6 meses, ¿cierto?, en que ocurrieron los hechos, porque eventualmente con posterioridad la comisión puede no acoger a tramitación la respectiva petición. A su vez, el artículo 46 regula la admisibilidad de las peticiones o de las comunicaciones. Y esto es lo que comenzaremos analizando, ¿cierto?, después de tomarnos el descanso de 10 minutos y también, ¿no es cierto?, preguntando previamente al descanso si hay consultas que ustedes quieran realizar sobre lo que hemos visto en esta primera sesión de clase. Se ofrece la palabra. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos, por lo tanto, a tomarnos el descanso de los 10 minutos y volvemos. Son exactamente 1/4 para las 11, por lo tanto, 5 para las 11 retomamos, ¿cierto?, en este sentido la sesión. Tómense el descanso correspondiente.